incorpora con nosotros nuestra querida amiga y compañera senadora Kenia López Rabadán. Kenia, bienvenida. Muchísimas gracias, querido Guillermo. Un gusto estar en esta mesa. Le mandamos muchos besos y abrazos a nuestro querido Eduardo Ruiz Gili. Te extrañamos, por favor. Estaremos aquí ya viéndote pronto. Hoy es un día, digamos, de los más importantes en términos de reconocimientos. Hoy, 15 de mayo, es el Día del Maestro, de la Maestra, y todos aquí hemos pasado, sin lugar a dudas, de ser pues un tipo de personas, de seres humanos, a otros gracias a la educación en México. Pública, como es mi caso, o quizá privada, quienes han tenido la posibilidad. La posibilidad, nada, es cierto. Quizá han tenido la posibilidad de ir a escuelas privadas, pero es un hecho que los maestros nos han marcado en la vida. O sea, el maestro que te dio clases en la primaria, en la secundaria, en la prepa, puede ser tu incentivo de vida para tomar una decisión de qué carrera estudiar, incluso como es mi caso, de en qué partido político militar o dedicarme a la política. A todas y a todos nos han marcado los maestros. Así es que hoy, 15 de mayo, pues si me permiten, vamos a hablar de los maestros. Y lo primero que hay que decir es que efectivamente sí hay buenas noticias para los maestros desde las instituciones gubernamentales. Hoy, después de un año que no sucedió, 2, 3, 4 años, pero ya sucedió por fin, hay un aviso de aumento de sueldo para los maestros. Seguramente muchos maestros nos dirán que nos están viendo, oye, pues sí, pero eso no nos va a alcanzar. Evidentemente, lo que hay que reconocer es que por fin, después de varios años, ya se tomó la decisión de un aumento. ¿Cuál es el aumento? De un 8.2% a sus salarios. Hay algo que llama la atención, Guillermo, amigos, y es que el presidente de la República aseguró que ningún maestro iba a ganar menos de 16,000 pesos. La verdad es que eso pues no se ve tan posible, o sea, no se ve real, porque teniendo ese aumento del 8%, pues hay muchísimos maestros que ganan menos, digamos, y nunca van a alcanzar ganar eso que dice el presidente. Claro. Vamos, entonces, sí es una buena noticia, digamos, discursivamente que hay que corregir y hay que ver uno por uno de los maestros, pero también es un hecho que sí se necesita generarles mejores condiciones laborales, de salario y también de trabajo, digamos, ¿no? O sea, un alumno que llega a una escuela en donde no hay baños, en donde no hay pupitres, en donde no hay seguridad, pues claramente el alumno y el maestro, la maestra, se encuentran en condiciones complejas, que yo creo que es hacia allá, hacia donde deberíamos de dirigirnos como políticas públicas en el país. Claramente hay, digamos, una decisión del gobierno hoy de generar una refinería. Me parece que sería maravilloso pensar que la próxima administración, bueno, pues lo que tenga como enfoque a fortalecer, a desarrollar, a mejorar, pues sin lugar a dudas sea la educación. Digamos que, para darle la palabra a José Luis, son dos temas: infraestructura y contenido educativo, porque lo que mencionaste tiene que ver con esas condiciones que hacen falta. Ahí hay que destinar un presupuesto para infraestructura y luego está el debate de los contenidos, ¿no? Ese es más profundo. José Luis. Fíjate que el día indudablemente que es importante, y yo me uno a las felicitaciones de todos los que fueron maestros o somos maestros. Hoy es un día muy importante. Me parece que hay dos grandes disyuntivas para los países que han tenido éxito en los últimos años, para hablar, por ejemplo, de Irlanda, o hablar de Grecia, o hablar de España, o hablar de Portugal, en donde siempre en el gasto público hay una disyuntiva de si meterle el acelerador a la infraestructura o a la educación. Y sin duda el ejemplo que tenemos de éxito, sobre todo en países como Corea del Sur, es que jugársela con la educación reditúa mayor generación de riqueza que jugársela solo con la infraestructura. De tal manera que bienvenido este incremento salarial que se anunció. La inflación el año pasado fue del 7.8%, lo cual implica que este incremento retroactivo al 1 de enero viene con un incremento en términos reales a los maestros. Pero estaba yo leyendo también la nota que nos distribuyó Kenia, en donde no debemos de olvidar que también hay grandes rezagos en lo que se refiere a la educación en las comunidades indígenas.
y es una obligación del Estado mexicano el crear nación. Y no tengo yo la mayor duda de que, si bien es importante conservar los valores y las comunidades indígenas, también es importante incluirlas como parte del proceso educativo nacional para aquellos indígenas que requieran o que requieren la enseñanza de calidad en todos los órdenes que requiere pues una sociedad contemporánea ya del siglo XXI, Guillermo. Ana Laura. A mí me parece muy bien el anuncio que da el presidente, pero no deja de ser profundamente populista. Es decir, ahí está el aumento que se merecen, ahí está la cantidad. Pero los que llevamos años siendo profesores, pues si un aumento no nos viene mal, no lo gastamos en lo que necesites. Pero por otro lado, hay una gran carencia, lo que decía Kenia, en infraestructura, en programas educativos, en apoyo, en capacitación de los profesores, en uso de nuevas tecnologías. Entonces, me parece que es un aumento, obviamente, que se agradece, que supongo que los profesores agradecen, pero no es parte de un programa integral para sacar adelante la educación pública, que después de la pandemia ha decaído mucho en nuestro país. Entonces yo creo que eso es lo que debe atenderse con mayor profundidad. Alejandra, perdón. No, solamente felicitar a la maestra. A los maestros. Es que a acaban José de hablar Luis. los dos maestros de la mesa. Yo ahorita le preguntaba aquí a Alex si había dado clases y me dice que de manera esporádica, así igual que yo, digamos, un poco aislado, pero claro. Dedicarse a dar clases. Ana Laura y José Luis, muchas felicidades. Sí, gracias, muchas gracias. Tu comentario, por favor. Pues, mi comentario va muy en el sentido de Ana Laura, que digo, qué bueno que haya este aumento. Yo creo que es bienvenido y todo el reconocimiento que se le pueda dar a los maestros, yo creo que es algo positivo, porque realmente sí hacen un esfuerzo muy grande para poder cumplir su misión de educar, ¿no? Creo que se aplaude y qué bueno que se haga. Y además de que, pues como dice Ana Laura, pues es un ingreso adicional, también yo creo que el reconocimiento es muy válido. Ahora, yo creo que sí es una medida populista y electoral. O sea, vaya, yo creo que deberíamos de estar pensando, y este día del Día del Maestro nos permite reflexionar sobre si los profesores, sí qué se debe de hacer para mejorar su situación. Como dice José Luis, yo creo que tenemos muy olvidadas a las comunidades indígenas, ¿no? Hay que actualizar los planes de estudio, etcétera. Pero yo creo que también nos permite reflexionar sobre los educandos, ¿no? Sin lugar a dudas, un rediseño. Y insisto, infraestructura, pero también contenidos. A ver, vamos un poco a las cifras. En México tenemos más de 2 millones de maestros. O sea, claramente hay que enfocar la administración pública y las políticas públicas para 2 millones de mexicanos que están generando la conciencia de las futuras generaciones. Algo que seguramente a los maestros les habrá afectado muchísimo, pues por ejemplo es la cancelación de las pruebas PISA, ¿no? Que son esas pruebas que permitían a los alumnos ver cuánto estaban aprendiendo. Y porque hoy en estricto sentido, pues vivimos en un mundo globalizado. Claro. Hoy no compite el joven de Iztapalapa con el de Iztacalco, no. Hoy compite los jóvenes de México con los de América Latina, con los de América y con los del mundo. En estricto sentido, pues necesitamos, por cierto, en medio de una pandemia, ¿no? En donde muchos de los jóvenes estuvieron, en el mejor de los casos, en clases por Zoom, en el mejor de los, en clases por redes. En el peor de los casos, no tuvieron la oportunidad durante mucho tiempo de poder, digamos, ir avanzando como iba avanzando el ciclo escolar. Los maestros hoy, quienes se la rifaron en una pandemia, pues tuvieron incluso que dar clases con sus propias herramientas. Claro. O sea, me refiero, su celular si lo tenían, su computadora si lo tenían, tuvieron que aprender a manejar las redes sociales, aprender digamos, incluso a enseñar, a disciplinar y a tener una retroalimentación de sus alumnos en una computadora. A todos ellos se les abandonó durante muchos años. Claramente sí hay que reconocer el avance en su salario, pero también hay un atraso de varios años para su sueldo. Yo lo que diría es, a ver, ya sabemos pues que este gobierno ya fijó posición. ¿Cuáles son sus posiciones? Sus 3 prioridades gubernamentales en términos de administración pública.
esperemos, para todos aquellos que se andan candidateando y que les... Bueno, pues hoy el presidente sacó una lista de 42 presidentes. En la que estás incluida, por cierto. Sí, ya le dije que me quite de ahí, que yo claramente voy a trabajar por la Ciudad de México, para todos los capitalinos, por cierto, no como él, que para unos cuantos. Pero a ver, quitemos el tema político. Para quienes se andan candidateando, que piensen que el gran reto de la siguiente administración es la educación. El gran reto de entender la política pública y el uso de los recursos públicos, de los impuestos que pagan los mexicanos, es sacar adelante a México vía la educación. Hoy, 15 de mayo, pues por supuesto que vale la pena reconocer esa necesidad. Sí, y sin lugar a dudas, a nombre de todos nosotros, extenderles la más cordial y afectuosa felicitación a las maestras y a los maestros de México. Kenia, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.